hacia Ecuador, donde tenemos la participación de David Cisneros con el tema Servicio de Posicionamiento Preciso en Tiempo Real, REGME IP, mediante protocolo NTRIP, experiencias y resultados obtenidos al cabo de 3 años de funcionamiento a nivel nacional. Adelante, David, bienvenido. Gracias. Muy amable, Majito. Permíteme, por favor, compartir y me confirma si es que se ve, por favor. Se ve. Ajá, Perfecto. adelante. Un momento, por favor. Perfecto, muy amable. Damas, caballeros, colegas, amigos, muy amables, gracias por su asistencia. Estimada María José, autoridades que nos ven a lo largo de de la región Sirgas y en Europa, obviamente, también muy amables. Bien, permítame compartir la información en torno a las experiencias que hemos tenido a nivel Ecuador, relacionadas justamente con los servicios de posicionamiento precisos basados en sistemas en tiempo real. Justamente el IGM tomó esta iniciativa hace un poco más de 3 años atrás, consciente de que es importante mejorar los procesos y dar nuevas alternativas a los usuarios. El servicio REGME IP es un servicio que se encuentra perfectamente alineado y cumple los estándares del Plan Estratégico del Servicio GNSS Internacional y también tiene mucho que ver y se encuentra acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente para contribuir y mejorar el estándar de servicios en tiempo real hacia los usuarios que utilizan el servicio. Definitivamente, RegMeIP es un servicio multipropósito que nos ha permitido ejecutar varias actividades que son las que les voy a mencionar a continuación. Es importante mencionar que este es un servicio construido principalmente con apoyo del IGM, cooperación de la academia, en este caso la Escuela Politécnica de Chimborazo, y como coautores se encuentran la ingeniera Mónica Zavala y el mayor Edgar Parra, PhD. Bien, entrando en materia, justamente es importante revisar brevemente algunos antecedentes que tuvieron cabida con las actividades de tiempo real en Ecuador. Justamente a partir del año 2007, el IGM inicia la instalación de la red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador, conocida como REGME, un término, una red ya bastante consolidada a nivel nacional. En el año 2016, justamente estamos por cumplir ya un año más el 16 de abril, tuvo lugar el terremoto de Pedernales, uno de los escenarios bastante complejos en las últimas décadas que hemos tenido acá de manera local, principalmente en términos de la georreferencia nacional. Y bueno, una experiencia interesante del terremoto fue que justamente dio paso a la adopción del nuevo marco de referencia posísmico Sirgas de Ecuador, el cual se encuentra vigente a nivel nacional. También es importante mencionar la participación en la segunda escuela Sirgas en el año 2017, que tuvo cabida en Mendoza, Argentina, principalmente relacionada con temas de tiempo real. Luego, entre los años 2018 y 2019, se ejecuta la implementación y las pruebas de funcionamiento del primer servicio de carácter experimental en posicionamiento en tiempo real en Ecuador. Digamos que inicia este proyecto, esta investigación aplicada con miras a plantear más bien un servicio a nivel nacional. Y es así que en octubre del año 2020 tiene lugar el lanzamiento oficial del servicio de posicionamiento en tiempo real REGME-IP, basado justamente en el protocolo NTRIP. Este servicio se creó mediante el uso del software Caster BKG profesional. Y bueno, como les mencionaba, es un proyecto, un servicio proporcionado por el IGM y en cooperación con la SPOCH. Sí, luego en el año 2022 se realiza un segundo ajuste de la red activa REGME y la red pasiva RENAGE para actualizar las coordenadas de cierta forma y se logró una nueva solución alineada al ITER-F 2020, que es el que está vigente. Bien, y entre el año 2022-2023 realizamos una repotenciación de la REGME para migrar a multiconstelación, multifrecuencia, principalmente dotando de nuevos equipos que permitan manejar las nuevas constelaciones y mensajes vigentes a nivel global.
Finalmente, es importante mencionar en esta parte que los pilares del servicio REGME-IP se fundamentan en la liberación y gratuidad de los streams RTCM para todos los usuarios a nivel nacional e internacional. Esto es importante enfatizar, es un servicio totalmente libre, sin costo y de acceso totalmente libre para todos los usuarios. Bien, los fundamentos, de acuerdo a la base legal, toda esta información se puede encontrar en el geoportal. Hay mucha información subida justamente a esta interfaz, que es digamos, es la cara visible del IGM hacia el público, en la cual podemos encontrar mucha información, entre esto las resoluciones. Una de las más importantes, la promulgada justamente en el 14 de septiembre del año 2020 por la máxima autoridad del IGM, en la cual se determina la liberación del servicio. Se publica la licencia y las políticas de uso del mismo, las cuales se han mantenido a lo largo de estos 3 años de manera efectiva para todos los usuarios que de cierta forma han hecho uso del servicio para todas sus actividades. Bien, es importante revisar el antes y el después también, porque REGME-IP como servicio en tiempo real tiene algunos casos interesantes antes de su vigencia y obviamente después. Por ejemplo, en Ecuador antes del año 2020 era totalmente impensable el uso de técnicas de posicionamiento en tiempo real. Estábamos, digamos, de cierta forma un poquito lejos de poder plasmar este tipo de nuevos servicios. Principalmente porque todos los trabajos se ejecutaban con la técnica estático diferencial postproceso. Y en ese tiempo, pues los datos RINEX de cada estación tenían un costo. Por lo general, el costo de los datos tenían el valor de $50 más IVA, ¿sí? O, digamos, el archivo de datos de 24 horas continuas. Entonces, obviamente esto orientaba a que todas las actividades se desarrollen en esos términos de posicionamiento postproceso. De cierta forma, al inicio, los usuarios eran reacios al cambio y tenían la incertidumbre de que funcione, porque obviamente no había las experiencias fortalecidas a nivel local de contar con un servicio que cambie totalmente los paradigmas de estático diferencial. Se temía mucho por la precisión de los resultados, en términos obviamente de la precisión y exactitud de las coordenadas obtenidas. Y luego del 2020, que tuvo ya cabida, tuvo lugar el servicio como tal, con la implementación de REGME-IP cambiamos muchas cosas definitivamente. Por ejemplo, cambiamos el chip de los usuarios al punto que hoy en día es impensable vivir sin servicios en tiempo real y sobre todo gratuitos en Ecuador. Sí, servicios de calidad, de primer nivel y más que todo servicios oficiales otorgados por la entidad oficial de georreferencia a nivel nacional. Facilitamos también un enlace automático al marco de referencia nacional y con eso garantizamos evitar cometer errores, porque uno de los errores principales que se comete, por ejemplo, en los métodos estáticos es el ingreso de coordenadas erróneas, porque obviamente se necesita tipear números. Entonces, REGME-IP facilita un enlace totalmente automático a las coordenadas oficiales. Los resultados se obtienen en tiempo real, sin necesidad de postproceso, lo cual mejora el rendimiento en el campo. Brindamos al Ecuador un servicio fiable basado en 2 clúster, uno principal y otro backup. Con esto se abrieron muchas oportunidades a nivel de nueva tecnología, nuevos servicios y obviamente nuevos usuarios que se han ido sumando al servicio. Y definitivamente REGME-IP constituye el estándar de posicionamiento en tiempo real vigente en Ecuador. Bien, como les manifesté, REGME-IP, perdón, inicia a partir de octubre de 2020 con 26 estaciones de la red oficial. Cabe indicar que la REGME hoy en día cuenta con 47 estaciones de monitoreo continuo. Sin embargo, actualmente 36 de estas estaciones están integradas al servicio en tiempo real. Obviamente la mayoría por cuestiones de ubicación geográfica, donde no se puede garantizar una efectiva conectividad a Internet, pues es la limitante. Sin embargo, podemos mencionar que el 89% del territorio nacional, tanto continental como insular, tiene cobertura de servicio en tiempo real. Esto es bastante importante para los usuarios. Bien, ¿cómo funciona REGME-IP? Es interesante explicar brevemente cuál es la arquitectura, el funcionamiento que tiene y pues principalmente se basa en la implementación, en la instalación de las estaciones CORS, las estaciones oficiales que mantienen el marco de referencia activo a nivel nacional. Como vemos, obviamente nosotros hemos considerado algunos estándares oficiales del IGS, de SIRGAS, para
de cierta forma, garantizar que estamos realizando una adecuada implementación, instalación de las estaciones. La gran parte de estaciones se encuentran consolidadas por una columna de concreto, la cual permite implementar los dispositivos de centrado forzoso y sobre aquellos, pues las estaciones GNSS para la recepción de las señales. La mayor parte de estaciones cuentan con accesos a Internet banda ancha o por lo menos integración de sistemas satelitales, de tal manera que el centro de control puede tener un monitoreo continuo y un alcance de la información en tiempo real. Explicando un poquito la arquitectura lógica o el modelo conceptual, pues evidentemente tenemos en un primer plano el segmento espacial, constituido principalmente por los satélites GNSS que orbitan el globo terrestre. Sus señales son emitidas desde el espacio y llegan a cada una de las antenas CORS ubicadas a nivel nacional. Y estas, a través de enlaces de Internet, pues emiten o envían la información al centro de control ubicado justamente en el IGM de Quito. Esta información llega al servidor Caster NetTrip y está lista para ser entregada, compartida hacia los usuarios que lo requieran. Por eso, en un primer plano, pues tenemos la componente del Ntrip Source, principalmente garantizada por las estaciones de monitoreo continuo, la componente del Ntrip Caster, ¿sí? Que es prácticamente como un gateway de interconexión de los datos que recibe de cada estación. Y luego tenemos el Ntrip cliente, que justamente somos todos los usuarios que a través de una conexión, una solicitud de conexión hacia el servidor Ntrip, nosotros recibimos las correcciones en tiempo real de las estaciones. Sí, usuarios, por ejemplo, instituciones públicas, instituciones privadas, empresa privada, academia, etcétera, son los principales usuarios del servicio. Es importante recalcar para los usuarios que evidentemente la conexión o el uso del servicio en tiempo real garantiza el adecuado enlace automático al marco de referencia que les había comentado. En este momento nos manejamos con Sirgas de Ecuador, ITRF 2008, época 2016.4, es decir, el marco de referencia posísmico preliminar. Entonces, cada usuario que establece la conexión a través del caster a una de las estaciones de monitoreo continuo directamente está recibiendo la corrección en el marco de referencia oficial. Y por ende, los productos que genere están directamente georreferenciados en la componente horizontal oficial. Entonces, esto es bastante interesante para facilitar las actividades o los procesos que los usuarios realizan en el campo. Bien, y bueno, ¿qué es lo que entrega RegMaPay como tal? Pues evidentemente lo que nosotros procuramos es que cada usuario reciba en un formato de comunicación o de transferencia de datos basado en RTCM las correcciones de cada una de las estaciones. Trabajamos con RTCM principalmente para garantizar que cualquier equipo de cualquier marca, equipo nuevo, antiguo, low cost, gama alta, bueno, todas las marcas de los equipos, todos los modelos existentes puedan conectarse directamente al servicio. Entonces, RTCM, justamente el formato RTCM garantiza esta parte homogénea del servicio para no tener ninguna limitante. En el año 2020 lanzamos el servicio basados en el RTCM versión 2.3, el cual principalmente maneja GPS, y luego el RTCM 3.0 agregando GPS y GLONASS. Al cabo del año 2023, con la repotenciación que se realizó a la red nacional, pues ya migramos de manera efectiva a un servicio multi-GNSS y multifrecuencia y incrementamos los formatos de RTCM 3.2 y 3.3 para facilitar la transferencia de información de los satélites GPS, GLONASS, Galileo y Beiro, es decir, multibanda y multifrecuencia. Eso es lo que el servicio pudo entregar hasta el 2023. Bien, les comentaba sobre la repotenciación. Este fue un esfuerzo institucional bastante importante, bastante fuerte para contribuir, obviamente, con los usuarios, en vista de que nos dimos cuenta que el servicio tuvo una acogida bastante fuerte. La experiencia que en realidad se logró obtener fue satisfactoria porque cada vez más tuvimos usuarios interesados en utilizar el servicio.
Entonces, se realizó entre el año 2023, 2024 también una repotenciación y actualización de equipos a través de nuevo hardware, nuevo software, nuevos receptores, nuevas antenas GNSS, las cuales sin duda han sido un aporte importante del IGM hacia el país para garantizar, mantener vigente los servicios en tiempo real. Prueba de aquello, por ejemplo, si revisamos uno de los streams de la estación local aquí en la Escuela Politécnica del Ejército en Sangolquí, nosotros podemos ver que al conectarnos justamente recibimos las constelaciones, las cuatro constelaciones principales, las señales, ¿sí? de las frecuencias de portadora, L1, L2, L5, etcétera, y todos los mensajes. Hablamos de mensajes de satelitales versión 7. Entonces, esto nos ha ayudado bastante para poder mejorar en términos de precisión y de calidad del servicio. Obviamente, previo al lanzamiento del servicio se hicieron varias pruebas. Por ejemplo, tomamos una muestra de 174 puntos ubicados a nivel nacional, tanto en la parte de la costa, la sierra y el oriente. Y esto lo probamos de cierta forma con equipos gama alta, low cost y en dos métodos principales, del estático postproceso, el método tradicional y el nuevo método NTRIP que se propuso en aquel momento. Para resumir, las diferencias son bastante homogéneas y bastante interesantes en realidad, tomando en cuenta que el estático diferencial postproceso se realizó mediante una toma de datos de 60 minutos y el tiempo real a través de 30 segundos de posicionamiento. Entonces, la media en la componente horizontal obtenida muestra 2 centímetros de variación entre un método y el otro, y en la vertical aproximadamente 4 o 5 centímetros. En realidad está bastante digamos, alineado estos resultados en vista de que siempre se va a considerar que la vertical va a tener la mayor componente de error, entre el doble o el triple de la horizontal. Entonces vemos que el servicio en aquel momento, cuando hicimos las pruebas, era totalmente factible, aplicable para los usuarios. En términos de las diferencias, hablar de 2 centímetros entre 60 minutos y 30 segundos es bastante interesante, obviamente tomando en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolla el servicio y de igual manera la vertical con 4 centímetros. Entonces, en función de eso, se desarrolló ciertas ayudas, opciones de ayuda para el usuario, mismas que están ubicadas en el geoportal del IGM. Para iniciar el servicio es importante realizar un registro previo, obviamente ingresar los datos de los usuarios, actividades que van a desarrollar, etcétera, y aceptar la licencia y las políticas de uso. Una vez validamos esta información, pues esta información se envía directamente al servidor y en cuestión de pocos minutos el usuario tiene ya habilitadas las credenciales del usuario y contraseña para poder trabajar. Y una vez obviamente que tiene las credenciales, pues ya puede acceder al servicio sin ninguna restricción y a todas las estaciones que se encuentran disponibles a nivel nacional. Tenemos aplicaciones adicionales, por ejemplo, como un visualizador geográfico, el cual en la parte derecha les permite ver en color verde las estaciones activas y en color amarillo las estaciones inactivas, principalmente por términos o efectos de problemas a veces de internet, de conexiones, etcétera, pero bueno, en realidad en la mayoría de casos pues siempre se trata de mantener sobre el 90% de efectividad del servicio. Como les comenté, actualmente se encuentran integradas 36 estaciones de monitoreo continuo al servicio, pues garantizando el 89% de cobertura. Y algo adicional importante también es que acoplamos o integramos geoportales adicionales de las empresas de telecomunicación disponibles aquí en el país. Estas nos permiten evaluar cuál es la calidad y la cobertura y la potencia de señal a lo largo del país. Entonces, aquí podemos evaluar desde 3G, 4G y en un futuro próximo 5G, dónde se puede tener una conectividad, dónde existe el servicio de conexión a Internet. Entonces, de esta manera son herramientas para poder planificar las actividades de campo. Previamente, una planificación en oficina, en gabinete, para luego ejecutarlas a nivel nacional. Bien, hay muchas herramientas adicionales, videos, manuales que se han generado para facilitar el entendimiento y la configuración de los equipos hacia los usuarios. Dentro de las actividades, pruebas que se han desarrollado, pues evidentemente hemos evaluado algunas actividades, algunas diferencias, resultados interesantes. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, evaluamos en su momento los efectos del terremoto en el año 2020, 2021.
cuando todavía teníamos de cierta forma algunas edificaciones que estaban en riesgo. Entonces, ustedes pueden ver en la parte superior, junto al edificio blanco, las conexiones que se desarrollaron. Evaluamos la distancia a la cual el servicio puede conectarse, pues de cierta forma tuvimos conexiones más allá de 30 kilómetros, 45 kilómetros en términos de la línea base. Y podemos ver que, por ejemplo, esa distancia con 30 segundos se tuvo ya soluciones fijas con un nivel de precisión horizontal de 1 centímetro y vertical aproximadamente de 2 centímetros. Los mismos criterios se aplicaron en la parte de la sierra y del oriente, en zonas un poquito ya más complejas, evaluando también la señal de la conexión. Algunas alternativas fueron tomadas con 4G, otras con 3G. Y de cierta forma, por ejemplo, en la parte inferior vemos las pruebas realizadas en la parte amazónica oriental, en las cuales de igual manera nos conectamos a las estaciones más cercanas, por ejemplo, en este caso Francisco de Orellana, que se encuentra a 30 kilómetros aproximadamente, y de igual se obtuvieron resultados bastante satisfactorios que a la final garantizan que el servicio es bastante fiable. Bien, una ventaja de igual manera, y bueno, evidentemente siempre será también una limitante, es la conectividad. Sin duda, estos servicios en tiempo real basados en Enertrip requieren mandatoriamente una conectividad, una conexión al Internet. Por eso se garantiza el funcionamiento en tiempo real. Entonces, el servicio puede accederse a través de cualquier sistema de telecomunicación basado, por ejemplo, en satélite, telefonía celular, redes inalámbricas, etcétera. Sin embargo, también hay nuevas propuestas que se pueden utilizar o tomar en cuenta, como los nuevos servicios satelitales, por ejemplo, Starlink y bueno, muchos otros más que están entrando ya vigentes a nivel global. Y definitivamente eso soluciona las deficiencias a veces de conectividad que existen en ciertos lugares. Evidentemente no se puede garantizar la conectividad en todo el país con los servicios de telefonía celular u otros, entonces las alternativas de Internet satelital seguramente son una alternativa bastante interesante. Ustedes pueden ver ahí gráficamente, por un lado tenemos la antena sobre su bastón y la conexión al Internet compartida a través del celular. Entonces es bastante fácil, digamos, de cierta forma, la configuración de los equipos para poder trabajar de manera efectiva. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, la diferencia entre un trabajo estático diferencial para, digamos, cartografía, por ejemplo, asumimos que necesitamos rastrear datos 20 minutos por punto. Sin embargo, RegMaP nos podría tomar menos de un minuto, tal vez 30 segundos. De cierta forma, al cabo de una jornada de 8 días, prácticamente un estático diferencial de estas características nos permitiría levantar aproximadamente 13, 14 puntos en la jornada de 8 horas. Sin embargo, Etnetrip o RegMaP o el servicio en tiempo real nos permite una mayor productividad y eficiencia. Estamos hablando de casi un 60% adicional, ¿sí? Y los resultados son en tiempo real. Entonces, es importante tomar en cuenta estos criterios que han sido unas experiencias bastante interesantes y satisfactorias, puesto que antes del año 2020, pues como les comentaba, los datos tenían un costo y luego a esto, pues ya todos los servicios son libres y gratuitos. Bien, para ir cerrando, les hablaré rápidamente de las estadísticas y usos del servicio desde el 2020 al 2023, 3 años de operación continua. La asignación de usuarios, pues en estos 3 años hemos llegado a una asignación de 100% de usuarios, llegando a un total de 2.000 usuarios. A diario tenemos por lo general 50 usuarios conectados al servicio. En un año hemos tenido aproximadamente 18.000 usuarios y al término de 3 años, pues 54.000 usuarios, casi 55.000 usuarios con conexiones al servicio, ¿sí? Entonces, de cierta forma, el servicio llegó a cumplir su cupo de 2.000 usuarios en estos 3 primeros años, lo cual es bastante interesante. Los principales usuarios han sido principalmente la empresa privada, ¿sí? Luego seguida por la empresa o la institución pública, la parte educativa y la parte de investigación, quienes han sido los principales usuarios del servicio. La disponibilidad del servicio anual en días, por ejemplo, hemos tenido, por ejemplo, verificando el servicio como un ecosistema de backup y de respaldo. Eh, Aproximadamente no disponible un 0,4% y disponible 364, es decir, que el servicio de cierta forma en un año no ha estado disponible por lo menos un día completo. Sin embargo, el resto del tiempo pues ha estado siempre efectivo, sea el servidor backup o el servidor principal. Y a lo largo de los 3 años, pues tenemos una efectividad del 99,99%, sí, con un 0,1 de no disponibilidad.
Bien, la tasa de consumo en RTCM 3.0 en megas, más o menos en una jornada de 8 horas diarias, es 1 mega aproximadamente. Sin embargo, en RTCM 2.3 son aproximadamente 3 megas. Evidentemente, el RTCM 2.3, la versión es más pesada que el 3.0. Consumir 3 megas a diario significa como más o menos descargar una canción MP3 del Internet, así que no se necesita cuantiosos planes de datos de Internet. O sea, basta con aproximadamente, como ustedes pueden ver, 3 megas para trabajar unas 8 horas continuas. Y al cabo de 3 años, pues el RTCM ha tenido un consumo de 1.3 gigabytes, ¿sí? Por usuario, y el 2.3, la versión RTCM 2.3, aproximadamente 3.4 gigas. Aplicaciones, principalmente se lo ha utilizado bastante en infraestructuras de obra civil, en lo que tiene que ver la topografía, replanteo, catastros. Se ha experimentado también con el apoyo fotogramétrico para la generación de cartografía multipropósito y aplicaciones también relacionadas con gestión del riesgo. También hemos probado el servicio con drones para realizar misiones de vuelo fotogramétricas. Ha sido bastante satisfactorio, puesto que el dron se conecta previamente al servicio, obtiene una solución fija y empieza la misión del vuelo. Entonces se ha tenido resultados bastante interesantes y satisfactorios. Contribuciones a nivel nacional e internacional, pues el servicio ha contribuido con algunas investigaciones internacionales, por ejemplo, en el campo de la astronomía y geomática con el monitoreo del clima espacial mediante señales GNSS, un proyecto desarrollado por la Comisión de la Unión Europea. También hemos contribuido bastante con el laboratorio MAGIA de la Universidad Nacional de La Plata, principalmente con el objetivo de monitorear a tiempo casi real la ionosfera y obtener mapas de contenido total de electrones sobre Sudamérica. Es un proyecto liderado por los colegas de la Universidad de La Plata a través del laboratorio MAGIA y, bueno, ha sido un aporte bastante interesante desde nuestra parte. Otros servicios, otros aportes al servicio de clima espacial de la Organización de Aviación Civil Internacional, principalmente para enviar alertas en casi tiempo real a la comunidad de aviación cuando se detectan perturbaciones ionosféricas que pueden alterar, por ejemplo, los servicios de navegación. Entonces, todos estos servicios son aplicativos interesantes que se ajustan al servicio en tiempo real de Ecuador. Y finalmente, algunos aportes nacionales, algunas publicaciones en revistas locales, internacionales. Hemos contribuido también con algunos aportes en CIRGAS a través de los simposios, en las revistas, y se ha generado alguna información interesante, de tal manera que se cuenta con bibliografía para los usuarios para poderla revisar y evidentemente poderlo utilizar a futuro. Bueno, sé que ha sido un poquito breve esta intervención. Les agradezco mucho por su atención. Evidentemente, estaremos gustosos de atender ciertas preguntas y pues de mi parte estoy a las órdenes. Muy amable por su gentil atención. Gracias. Avanzamos